Como dijimos anteriormente, en este video vamos a abordar los pasos de la planeación, es decir, que vamos a conocer las distintas etapas que componen el proceso de planeamiento. La primera etapa es la identificación de las oportunidades, ¿sí? Que refieren tanto al entorno externo como interno de la organización, porque puede responder tanto a oportunidades o amenazas del contexto, como también a fortalezas o debilidades de la organización en sí. Y en este caso estamos ante el punto de partida de la planeación y por eso lo relacionamos con la etapa de inteligencia en el proceso de decisión que vimos en la unidad 3. Por ejemplo, podemos hablar que una oportunidad puede llegar a ser el cambio en los gustos de los consumidores, como está pasando ahora con el consumo responsable y saludable, ¿sí? Entonces muchas organizaciones toman esto para generar nuevos productos, como por ejemplo los fideos integrales o la leche de almendras, o por ejemplo los snacks para veganos, ¿sí? La siguiente etapa es el establecimiento de los objetivos. Nosotros ya lo vimos en los tipos de planes, ¿sí? Ya sabemos que marcan el estándar, el parámetro para el control, ¿sí? Y que tienen que ser verificables, que tienen que responder al qué, al cuándo y al cuánto, ¿sí? También en las organizaciones se da una jerarquía de objetivos porque se establecen objetivos para toda la empresa, ¿sí? de manera general, y también para cada unidad de trabajo. Y de hecho, si pensamos en el trabajo de los gerentes de alto nivel, ¿sí? Seguramente van a estar involucrados con la definición de objetivos que tengan que ver con la determinación de la misión de la organización. Y si pensamos en gerentes de nivel medio, por ejemplo, como un gerente de marketing o de recursos humanos, seguramente los objetivos con los cuales va a estar involucrado van a ser aquellos que tengan que ver con las áreas específicas, ¿sí? Y su funcionamiento. La siguiente etapa es el desarrollo de las premisas, ¿sí? Que constituyen suposiciones o pronósticos sobre el ambiente en el que se va a planear, ¿sí? Esto tiene que ver con las creencias que tiene la persona o el equipo que planea, ¿sí? Hay un principio de las premisas de planeación que establece que si las personas planean comprenden y están de acuerdo en utilizar premisas congruentes, ¿sí? Más coordinada va a ser esa planeación. Por ejemplo, alguien puede pensar que el dólar va a aumentar exorbitantemente, entonces en base a eso toma determinadas decisiones, ¿sí? O que los gustos de los clientes no van a cambiar, entonces, digamos, se basa su decisión en esa creencia y de eso se tratan las premisas. La siguiente etapa es la determinación de los cursos alternativos de acción, en donde se buscan y examinan distintas alternativas, ¿sí? Sobre todo aquellas que no son tan evidentes, porque justamente el problema no es encontrar muchas alternativas, sino reducir el número para que podamos analizar aquella que nos convenga más, ¿sí? Y muchas veces, si bien las organizaciones tienen muy buenas técnicas para analizar las alternativas, no siempre se cuenta con el tiempo para hacerlo, ¿sí? Y esto refiere a la etapa de evaluar esas alternativas, ¿no? Analizarlas, ¿sí? Teniendo en cuenta las premisas que se plantearon, los objetivos, ¿sí? Y otros criterios que sean relevantes, ¿sí? Pero en la mayoría de las situaciones existen muchas alternativas, muchas variables y limitaciones que hay que considerar, y eso hace que esta etapa sea la más compleja del proceso de planeamiento. La siguiente, obviamente, es seleccionar un curso de acción. Después de que los evalué y los comparé, voy a tomar la decisión y voy a elegir aquel que sea el más satisfactorio para lograr el objetivo que nos planteamos, ¿sí? O sea que es la efectiva adopción de un plan, el punto real de la toma de decisiones. Y posteriormente lo que vamos a formular son los planes derivados, los planes que apoyan al plan inicial y que son necesarios para justamente ejecutarlo. Y la última etapa del proceso de planeamiento es el presupuesto. ¿Sí? Nosotros no hacemos un análisis muy profundo de esto porque lo van a ver en otras materias, pero básicamente es la expresión numérica de los planes en donde nos va a valorizar cada uno de los conceptos que implique el plan. Ahora, ¿los planes se utilizan en el proceso de planeamiento? Bueno, recién vimos que sí, ¿no? Sabemos que dentro del proceso de planeamiento definimos el objetivo, que es la segunda etapa, y después vamos a seleccionar alternativas y estrategias para poder alcanzar esos objetivos.
y posteriormente se van a diagramar los planes que sean necesarios para integrar y coordinar todas las actividades de trabajo que va a implicar este proceso de planeamiento. Y por último, tendríamos que pensar si todos los planes se refieren al mismo horizonte de tiempo. Y en realidad no, porque nosotros tenemos que pensar que hay planes de corto plazo y planes de largo plazo. Pero sí, lo interesante es que el administrador pueda no solamente coordinar esos dos tipos de planes, sino también no realizar ningún plan de corto plazo a menos que ese plan contribuya a un plan mayor de largo plazo, ¿sí? Por eso debe haber cierta congruencia. Ahora los invito a hacer un caso práctico, ¿sí?, de un artículo periodístico de Antares para poder ir identificando cada una de las etapas del proceso de planeamiento que recién vimos en ese artículo. Y ahora les traigo un caso práctico para que podamos detectar los pasos de la planeación. Es un artículo periodístico que está en La Capital, ahí les dejo el link, y es del 2017 de una organización que conocemos todos como Antares, cuando tuvieron que decidir si abrían o no una planta de producción en el parque industrial. En el artículo ellos comentan que hace 10 años tuvieron que implementar una estrategia de penetración de mercado que justamente son sus franquicias. Actualmente, por la cantidad de franquicias que tienen, ellos necesitaron incrementar su producción hasta 3 veces más y tuvieron que empezar a pensar alternativas para poder hacerlo. En el artículo también manifiestan que fue una decisión muy difícil, porque ellos son una fábrica artesanal y no querían instalarse en el parque industrial, pero una de las opciones que tenían era ampliar la fábrica que tienen en 12 de octubre, pero eso implicaba solamente elevar la producción a 80.000 litros. Luego de analizar varias opciones, se dieron cuenta que la opción de la fábrica en el parque industrial era óptima, no solo porque les permitía alcanzar los litros que necesitaban, sino también porque sus clientes saben que son amantes de la cerveza artesanal y eso no va a cambiar. Una vez que se decidieron por la puesta en marcha de la fábrica en el parque industrial, mencionaron que es un plan a largo plazo de 4 años y que esta primera etapa incluye la parte de cocción, de control de fermentación y filtrado, envasado y todo lo que refiere al laboratorio de calidad. Para ello, se contrataron 12 personas para trabajar en la fábrica y se armaron nuevos equipos de trabajo. Antares no para de crecer y es la cerveza artesanal líder del país. Bueno, y básicamente eso sería el caso Antares, ¿sí? Igualmente les voy a dejar el link al artículo que está en el diario La Capital para que puedan leer la totalidad del artículo y vean de dónde sacamos todos estos datos que nos sirven para justamente hacer lo que vamos a hacer ahora, que es identificar cada una de las etapas del proceso de planeamiento, ¿sí? Empecemos. ¿Se acuerdan que la primera etapa era la identificación de la oportunidad, ¿sí? Y era el punto de partida de la planeación. Fíjense que a lo largo del artículo ellos cuentan que habían en su momento establecido una estrategia de penetración de mercado y de desarrollo de mercado a través de las franquicias. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto creció tanto, ¿sí?, que hoy les demanda tener que incrementar a más de 3 veces su producción anual, ¿no? Entonces, bueno, todo este negocio de franquicias y su crecimiento es la oportunidad, el desafío, ¿sí?, que se les plantea y que tienen que definir cómo hacer para incrementar la producción. Entonces, bueno, se plantean el objetivo justamente de incrementar a más de 3 veces su producción anual. Y fíjense que nosotros habíamos dicho la importancia que tienen los objetivos, porque son los estándares que vamos a usar para el control, ¿sí?, pero que tenían que ser verificables y que por eso tenían que responder al qué, al cuándo y al cuánto, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como les dije, es un artículo periodístico, entonces hay algunas cuestiones que por ahí no van a ser iguales a un caso específico de la cátedra, ¿sí? Pero fíjense que prácticamente se responden todas las preguntas, porque ¿qué van a hacer? Van a incrementar la producción. ¿Cuánto o en cuánto? ¿Sí? A más de 3 veces de su producción anual. Y el cuándo, ¿sí? Al mencionar la producción anual, nosotros, digamos, estamos pensando en que, como el artículo es del 2017, ¿sí?, se refieren a la producción anual que tuvieron en el 2016, ¿sí? Pero bueno, si bien no lo establece de manera específica en el artículo, lo podemos inferir para este caso en particular. Bien. Después estaba el tercer paso, que es el desarrollo de las premisas, ¿sí? Y acuérdense que las premisas son las suposiciones que tiene la persona que planea, ¿sí?
esta suposición, este pronóstico que considere que lo toma para la planeación, ¿sí? Entonces, tal vez a través de la experiencia, los conocimientos que tiene la persona, toma algo, ¿sí?, del ambiente y lo da por hecho para poder planear posteriormente. Entonces, fíjense que ellos en el artículo hablan de que generan cierta fidelidad en los clientes por su filosofía, ¿no?, por la filosofía que tiene Antares, y consideran que esa tendencia seguirá creciendo, especialmente en Mar del Plata. Es una consideración, una suposición que tienen ellos, ¿sí? Y, lógicamente, lo van a tomar al momento de la planificación. Luego tenemos la determinación de los cursos de acción, es decir, nosotros también, como es un artículo periodístico, ya hasta sabemos qué decidieron. Pero lo importante acá es saber que tenían dos alternativas y que las evaluaron, ¿sí? Una alternativa era ampliar la fábrica que tienen en la calle 12 de octubre, ¿sí?, que también les permitía incrementar la producción, o, en su defecto, construir la nueva planta en el parque industrial. Eran las dos alternativas que tenían. Y, por supuesto, cuando tenemos alternativas, el paso siguiente es evaluarlas a la luz de determinados criterios que nos van a permitir justamente definir cuál de esas alternativas nos acerca más al objetivo que nos planteamos, ¿sí? Entonces, generalmente en esta etapa lo que recomendamos es hacer una grilla o una tabla de doble entrada en donde tengan las alternativas por un lado y los criterios, ¿sí?, para analizar cada una de ellas por el otro. Entonces, fíjense, nosotros tenemos, por un lado, ampliar la fábrica de 12 de octubre, ¿sí?, que como nuestro objetivo se relaciona específicamente con la producción, uno de los criterios era, bueno, cuántos litros de producción permitía cada alternativa, ¿no? Bueno, en el caso de la alternativa de la fábrica 12 de octubre, les permitía incrementar la producción a 80.000 litros por mes, ¿sí? Y sin embargo, la opción del parque industrial les permitía incrementarla a 200.000 litros por mes. Ya ahí vemos que la opción del parque industrial los acercaba mucho más al objetivo que se habían planteado, ¿sí? Y después, a lo largo del texto, nosotros podemos ver que hay cierta opinión o cierto impacto que puede generar la toma de decisiones por el parque industrial, ¿sí?, en los clientes, ¿sí?, o en la filosofía o mística que tiene Antares, ¿no? Porque estamos hablando de una cerveza artesanal cuyo proceso es artesanal, ¿sí?, que se muda al parque industrial, en donde los procesos generalmente se estandarizan porque se produce mucha mayor cantidad de los bienes, de cualquier bien, ¿no? En este caso la cerveza. Claramente, ampliar la fábrica de 12 de octubre les permitía mantener la filosofía o la tradición de la cerveza artesanal, y construir la nueva fábrica en el parque industrial implicaba que iban a tener que producir esa cerveza que denominaban artesanal, ¿sí?, en el parque industrial. Bien, en un momento tienen que decidir, llega el punto real de lo que sería el planeamiento, ¿sí?, que es la toma de decisión, y se definen por la alternativa de construir una nueva planta en el parque industrial, ¿sí? La siguiente alternativa es el siguiente paso es el de formular los planes derivados, ¿sí? Recuerden que los planes derivados son todos aquellos planes que permiten respaldar el plan inicial, ¿sí?, todas aquellas cuestiones que se ejecutan para poder finalmente lograr el objetivo. Entonces, fíjense que ellos a lo largo del artículo mencionan distintas etapas de cocción, de control de fermentación, de envasado, ¿sí? Hablan de que tienen que incorporar personal, hablan de que van a necesitar horas extras de algunos encargados. Entonces, bueno, son todas cuestiones que se tienen que ejecutar para poder poner en marcha la fábrica en el parque industrial, ¿sí? Y posteriormente el presupuesto, que bueno, claramente, como esto es un artículo periodístico, no va a haber números, ¿sí? Sobre todo lo que refiere a dinero específicamente. Fíjense que sí, por ahí hay números referidos a lo que es la producción. Pero bueno, nosotros podemos dar un ejemplo, y seguramente con la apertura de la fábrica en el parque industrial tienen los sueldos de las personas que se incorporan, ¿sí?, las horas extras de las personas que tienen que trabajar, ya sean los encargados o los supervisores, tienen todo el costo de infraestructura, de mobiliario, hasta de decoración, ¿sí?, para todo lo que es este lugar que es nuevo y hay que hacerlo de cero, ¿sí? Entonces se podría inferir este paso que no está en el artículo periodístico. Y si bien ahí ya termina el proceso de planeamiento, nosotros también hablamos del horizonte de tiempo, ¿no?, y de cómo los planes de corto plazo debían realizarse siempre y cuando contribuyeran con
los planes a largo plazo. Y fíjense que en el caso Antares se da que ellos hablan de que este plan es de 4 años, ¿sí? Y que empiezan con la primera etapa, que es de 1 año, que es justamente todas las etapas que mencionan de cocción, de fermentación, ¿sí? Y bueno, que estas etapas van a contribuir al logro mayor, que es la culminación de la fábrica en el parque industrial. Entonces se da esta coordinación de planes de corto plazo y planes de largo plazo. Bueno, hasta acá los contenidos de la unidad 8 y les voy a dejar 2 preguntas para reflexionar. Una, ¿cuál es la relación del proceso de planeamiento y el proceso de decisión? Si bien lo fuimos hablando durante los videos, me interesa que reflexionen acerca de eso. Y también, ¿en qué etapa del proceso de planeamiento ustedes creen que puede aparecer un conflicto y de qué tipo? ¿Sí? Todas cuestiones que vimos en unidades anteriores. Con esto terminamos la unidad 8 y los dejo con el planazo de hacer la guía de lectura para poder reforzar todos estos conocimientos que vimos y profundizarlos y de esa manera ya cerrar la unidad 8 por completo. Bueno, después de hacer el práctico, lógicamente. Muchas gracias.